No, voy a cambiarlo, pero se lo hago desde acá. Bueno, es un gran placer estar aquí. Segunda vez que estoy en el Poli. Componió me invitó hace 2 meses el amigo Cico, que le agradezco mucho, y es una linda ocasión para estar aquí. Compartir en México es para mí de esos mayores placeres, porque soy un coleccionista de máscaras. Casi que vengo a México en una pesca mascarera, y ayer tuve el enorme placer de conseguir un vestido largo que tiene como 50 años, de una máscara de ecolotes, de la lanza del maíz de una ciudad, Teloloapan. O sea que nombres nuevos que ahora se publica en un cubo raro que tenemos en la América Latina, que es muy lindo. Bueno, estar en México, sin lugar a dudas, es el centro hoy de la educación a distancia. Revisaba ayer, hoy ustedes tienen el 14% de la matrícula a distancia en la educación superior, más de 595.000 personas. Recuerdo que en el año 2000 fue el primer estudio que hicimos de la UNESCO de educación a distancia en México, lo publicó la Núñez, y efectivamente en aquel estudio eran apenas 64.000 personas que tenía México. Eso representaba casi el 1.3%, 1.5% de la matrícula. Hoy, apenas 13 años después, este escenario significa ya una dimensión, un tamaño, y podría decirse claramente que México está saliendo de una educación de élite en educación a distancia, que está en 5.000%, a una educación que empieza a ser todavía de minorías, pero en un camino creciente. Siempre nos preguntamos a dónde va a terminar, a dónde va a continuar, a dónde se va a desarrollar el tamaño de la educación a distancia en los años futuros, y aunque la perspectiva no es un campo científico aún que nos permita saber el futuro, y el futuro no existe, todos sabemos, todos sentimos, todos olfateamos que este escenario de la educación a distancia va a seguir creciendo, que va a seguir complejizándose, que va a seguir aumentando en costos, que también va a seguir aumentando en la calidad. Y es un enorme placer para mí que hoy estén aquí tantos miles de estudiantes, tantos cientos de estudiantes que estén incorporados en esta modalidad. De alguna forma, todos ustedes, todos nosotros, somos unos ciudadanos que estamos en una transición. Antes no había educación a distancia, y ahora vivimos como estudiantes, como profesores, como egresados en educación a distancia. Si alguna vez hacíamos los ciclos de preguntar cuántos sus padres habían estudiado, se constataba que muy pocos de sus padres, hoy también es lo mismo en educación a distancia. ¿Cuántos de sus padres estudiaron en educación a distancia? No hay ninguno. Sin lugar a dudas, somos una transición, una generación que está cambiando. Y lo que yo quiero analizar hoy es centrarme en un punto de este cambio societario que estamos teniendo como sistema de educación superior. Y es aquel que refiere a lo normativo. Porque de alguna forma en una sociedad como la actual, cada vez lo que hacemos es porque nos lo permite. Cada vez lo que podemos hacer es lo que el marco legal nos habilita. Es cada vez más el acotamiento de nuestra libertad o el acotamiento de nuestros derechos o la protección de los derechos de las personas a través del marco legal. Y lo que estamos viendo en este sentido es un cambio en el proceso normativo. Si la educación a distancia está caminando, está creciendo, si se abren oportunidades para la construcción de capital humano, eso tiene que ver, porque también los paradigmas, las ideas están impulsando a los cambios en las estructuras normativas y en las estructuras que hacen que este proceso, que esta dinámica, que esta modalidad esté cambiando y esté desarrollando. Nosotros sostenemos que hoy nosotros estamos en una generalización de lo que llamamos, y vamos a llamar la tercera generación de la educación a distancia. Queremos mostrar en pistas de lo que va a ser la cuarta y la quinta. Obviamente no hay oráculos ni pitonizas que nos digan lo que va a ser, sino que solo vemos lo que está pasando hoy. Pero al mismo tiempo, para poder reflexionar, ver lo que fue la primera y la segunda generación de este camino que va a llegar, desde mi enfoque, a cada vez más presencia de una educación a distancia. Si lo vemos desde el lado de lo que era monopólico, antes teníamos 100% de educación presencial. Y hoy
No es que hay 14% de educación a distancia, sino que el agua, ese vaso que era 100% presencial, está bajando y hoy está en 86%. Cuanto más va a ir cambiando el agua, es un escenario que es cada vez más consciente el problema. Quiero marcar 5 fases en esta materia de la educación a distancia, en lo normativo y en lo político. Y sin duda en lo curricular y en la cantidad de gente. Porque hay una sola verdad, o una de las tantas únicas verdades en la educación superior, que es que la diferenciación de modalidades, de tipologías, de instituciones, es lo que permite la expansión de la educación o de cualquier nivel de acceso a la formación. ¿Qué quiero decir? Si no hay diversidad de instituciones, de modalidades, no crece la matrícula. La primera generación ha sido, bueno, eso que fue un mito en América Latina, la creación de las primeras universidades a distancia, que es las universidades de Colombia, de Ecuador y de Venezuela. Que aquí tuvo una expresión maravillosa en el rector Casanova, que habilitó la creación del servicio o del sistema de universidad abierta en la UNAM en el 72 y que hoy lo representa el director actual de la CUAD, Francisco Cervantes. Ese fue el primer momento. Se habilitó una modalidad, sino una sustitución. A partir de ahí empezó a crecer un sistema de educación a distancia semipresencial, con restricciones, viniendo de sectores de bajos ingresos, de formaciones de bajo nivel de competencia y de bajo nivel de calidad, digamos la verdad. Era una educación remedial para personas con bajo nivel de formación que generaban bajos aprendizajes. Este modelo semipresencial fue enfrentado en lo que llamamos la virtualización de los sistemas. La revolución digital, el cambio societario que tiene la digitalización, nos fue pasando esta modalidad semipresencial a una modalidad semivirtual. Esto fue la segunda generación de la educación a distancia. Y hoy estamos viendo el camino de la tercera generación, que es la educación virtual 100%. La primera nos dio modelos de centros de apoyo, tutores, recursos de aprendizaje de papeles. Esa no funcionaba, esa era barata, esa era aquí tiene un libro y usted estudia. La tercera generación nos está dando una presencia de recursos de aprendizaje virtuales, interactivos, plataformas, sistemas de conectividad, nos da una estructura más compleja. Vamos pasando de lo simple a lo complejo. Y la tercera generación es lo que quisiera analizar de qué es lo que está significando, sobre todo cómo se está generalizando. Porque el análisis no es lo que pasa en un país. Siempre hay alguna golondrina. El tema es cuándo se inicia el verano. De alguna forma, la tercera generación es este camino de la oferta virtual. Y estamos viendo que aparece una dimensión multimodal. Tienes que elegir entre semipresencial y virtual. Y la cuarta y la quinta generación que quiero plantear al final es los MOOCs. Es no la educación virtual, sino la educación sin profesor. O la educación transnacional en el cual tendremos cada vez ofertas que van y vienen de un país a otro. Este es el marco para intentar hacer una historiografía, una cronología de una dinámica de la educación a distancia. Sin lugar a dudas, en estos 4 caminos podemos marcar que siempre cuando se abre una fase hay que prever hacia dónde va. No sabemos el futuro, no sabemos la historia, pero sabemos que si un niño nace, él se va a desarrollar, va a crear nuevas expectativas. Cuando se incorpora la creación de instituciones a distancia, es obvio que se van a generalizar a otras instituciones. Cuando se crea la educación a distancia en una sola institución, se va a generalizar. Cuando se incorpora en la educación a distancia semipresencial o virtual, cada vez fue creciendo lo virtual. Cuando alguien dice educación a distancia, no tiene nada que ver antes de que no había virtualización. Y hoy estamos llegando a un porcentaje tan grande de virtualización que finalmente pasamos un 100%. Y lo que quiero sostener es que a medida que estamos entrando en normativas de virtualización, vamos a ir caminando hacia los MOOCs. Vamos a ir caminando dentro del enfoque de la virtualización hacia un escenario que nos va a traer claramente cada vez más una oferta de educación a distancia virtual sin profesores o donde el profesor tenga otro rol en la producción de los recursos, en el control. Y finalmente también vamos a ver que así como estamos empezando a tener ofertas hacia otros países,
a intercambio de recursos de aprendizaje, de que empiezan a aparecer sistemas de cotitulación o de acuerdos internacionales. Estamos abriendo la puerta a un camino futuro, que será lo que yo llamo la quinta generación, que es una educación transfronteriza completamente virtual. De alguna forma es también, pasamos de una educación presencial nacional a una educación virtual e internacional. Es un camino. Cada camino que se va recorriendo es necesario tener hacia dónde se abre, cuál es su desarrollo futuro. De alguna forma es una nueva oleada de normativas que estamos viendo país en país en cada uno de los continentes, en cada uno de los elementos de la región. Probablemente México lo recorrió antes. Sin lugar a dudas, México empezó la educación virtual no con una normativa única, sino a través de este sistema donde las universidades autónomas pueden regular o donde los estados a través de su REBOL lo hacen. Aunque aún hay limitaciones, en algunos países no se puede ofrecer 100% virtual, en otros no se puede ofrecer a nivel de doctorado, en otros hay restricciones en salud o en ingeniería o en algunos campos de conocimiento. Sin embargo, más allá de las limitaciones, estamos viendo año a año el comienzo de normativas que habilitan a que en toda la América Latina ya no tenemos una educación semipresencial, sino una educación virtual. Si tomamos los últimos años, veramente, en esto, en el 2010 Costa Rica, en el 2012 El Salvador, en el 2015 Ecuador, en el 17 Argentina y Brasil, de alguna forma estamos viendo año por año habilitación de normas que permiten mayor campo de la libertad, mayor campo de la oferta, mayores oportunidades a que una educación a distancia que era más restringida, más acotada, hoy tiene más posibilidades. Posibilidades de hacer tanto presencial, tanto semipresencial como tanto virtual. Y eso yo le llamo la educación a distancia en América Latina es virtual. Hoy la educación a distancia en América Latina no es como hace unos pocos años que apenas Colombia o México tenían ofertas virtuales, que todo el mundo decía, ¿cómo podremos estudiar en un doctorado en México, que es el único que tiene ofertas virtuales? Sino que estamos teniendo cada vez más países. Cada vez un continente que va generalizándose este escenario. Pero no solo en términos de modalidades en algunas instituciones. Digamos, la diferenciación institucional, la aparición de universidades a distancia, que fue la primera generación en la regulación. Hoy estamos teniendo universidades 100% virtuales. Este enorme desafío que están haciendo algunas universidades actuales en México, aquí la rectora que nos acompaña, de alguna forma son universidades de los estados. México fue de los primeros países que puso universidades 100% virtuales, mientras que otros países tenían en épocas anteriores universidades 100% semipresenciales. Bueno, hoy cada vez más empezamos a tener legalización y habilitación desde el año 2016 y 2017 para la creación de universidades 100% virtuales en otros países del continente. Tendremos este escenario de oportunidades de competencia o también oportunidades de acceso a un escenario donde hay más diversidad de ofertas. Si algo hace a la educación superior, si algo hace a la posibilidad del crecimiento de las oportunidades educativas para las personas, si algo hace a la oportunidad para que los países tengan mejores dotaciones de recursos humanos capacitados, es la diferenciación de las instituciones. México tiene 9 tipologías universitarias: educaciones multiculturales, tecnológicas, politécnicas, presenciales, a distancia, y así estás teniendo una pléyada. Gracias a esa pléyada, por ejemplo, en el caso de las tecnológicas, de las universidades politécnicas o de los institutos tecnológicos, hoy tienen el centro de la producción automotriz de América Latina. El eje tecnológico de la región no está en Brasil como en los 80 o en Argentina como en los 60, está en México. Gracias a este escenario de universidades tecnológicas o gracias a la diferenciación. Bueno, la región va a crecer más en educación a distancia porque hay diferenciación. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos años. Y especialmente
en las legislaciones que vamos a analizar muy rápidamente para mostrar sus características diferenciadas. Porque aunque hay un cambio hacia una generación que pone normativas de educación virtual, también es reconocer necesario en nuestro continente el desorden, la ausencia de coordinación, la ausencia de ser una América Latina integrada con un camino conjunto, sino más una estructura feudal donde cada país va desarrollando sus propias características. En este escenario